Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un taller del área social de CEATS, un taller de promoción humana que nos va a presentar nuestro compañero Jordi. Nos va a dar muchas herramientas para afrontar el cambio. Jordi es psicólogo y seguro que vamos a disfrutar mucho de conocer todo lo que nos va a decir. Vamos a aprender bastante para este momento en que estamos viviendo. El área social de CEADS hemos querido buscar herramientas que podamos todos utilizar en estos momentos que estamos viviendo, pero claro, en todas las circunstancias de la vida hay cambios, hay situaciones que nos convocan a vivir de forma renovada cada día, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Jordi con muchísima atención. Os invito a todos a modo de oración de que nos unamos en pensamiento, que elevemos este pensamiento todos juntos, aunque separados físicamente, la onda vibratoria que nos une es muy poderosa porque es el poder del pensamiento mismo. Todos unidos en esta onda de fraternidad, de solidaridad, de unión, buscamos al maestro, proyectamos hacia él nuestro deseo de aprender y nos abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras mentes a todo lo que él a través de sus emisarios de amor, de luz, nos puede enseñar esta tarde. Y damos la bienvenida a Jordi, que pueda aportar mucho y nosotros recibirlo de corazón abierto. Ya Ok, puedes, Jordi. gracias. Muy bien, gracias, Anaína. No sé si muchas cosas, algunas tan solo podemos ver. La psicología es un ámbito muy amplio y muy diverso, entonces veremos algunas cosas tan solo, ¿no? Para comenzar, gracias. Gracias, Anaína, gracias, CEATS, por invitarme a participar en estas jornadas de apoyo, por ver viejos amigos, nuevos amigos también. Y para mí es una satisfacción enorme y un privilegio poder ver y escucharos. Compartí momentos muy agradables con CEATS, al lado de compañeros y compañeras. Y ahora desde GEAC, desde el grupo de estudios espíritas Allan Kardec, al que pertenezco, me parece maravilloso y fundamental poder participar en iniciativas que nos acerquen de nuevo, ¿no? Es decir, que la unión de grupos espíritas, en este caso en Barcelona o en España, nos hace más fuertes y multiplica las posibilidades de hacer más cosas juntos, ¿no? Así que recuerdo que Andrea vino a GEAC hace unos meses y yo me alegro mucho de que viniera y me alegro mucho de poder estar aquí. Entonces, que nuestra querida Amalia nos ampare esta noche, nos inspire a todos a participar también con los comentarios que creáis. Y os pido que si queréis podéis ir apuntando las dudas o los comentarios que os surjan y al final de la explicación, de la presentación, podéis preguntar y compartiremos opiniones de lo que queráis. Dicho esto, el objetivo de la sesión de hoy, como decía Janaína, es compartir, poner en conjunto algunas herramientas, tanto de psicología como de espiritismo también, para enfrentar este momento, ¿no? Veréis que no es tan diferente la psicología cognitiva que el espiritismo. Veréis que tienen muchos puntos en común. Entonces, somos perfectamente conocedores de que la crisis sanitaria y económica que ha provocado el COVID-19, el coronavirus, nos ha llevado al borde o a las puertas de un enorme desafío en muchos ámbitos. Pero uno de ellos, sin duda, es la salud mental. Nos ha llevado al extremo en muchos casos. De hecho, seguiremos viviendo con la amenaza del contagio, el aislamiento, el desempleo, el duelo y la incertidumbre en general durante algunos meses más, hasta que recuperemos poco a poco la estabilidad. Entonces, los especialistas, los que de verdad saben, no yo, los que de verdad saben, alertan que se han disparado los casos de ansiedad, por ejemplo.
sobre todo en la primera parte de la epidemia, de la pandemia, ¿no? Cuando recibimos el shock de los primeros casos, cuando veíamos cómo los datos subían y subían, cómo el gobierno iba pidiendo cosas como podía también. Entonces, la ansiedad, sobre todo, fue la primera gran ola de trastorno mental. Poco a poco, más adelante, conforme van pasando las semanas, se descubren o aumentan otro tipo de problemas, como la depresión, por el desgaste, ¿no? También. Pero no solo, también aumentan los casos de otros trastornos un poquito más diferentes, digamos así, diferentes, como es el estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Vale? El primero, el trastorno de estrés postraumático, también llamado TEP por las siglas, es aquel trastorno que se deriva de enfrentarse a un shock muy fuerte, a una guerra, o en este caso, por ejemplo, es fácil o se puede entender que médicos y sanitarios pues tengan cierto riesgo de padecer TEP. O también familiares de gente que ha muerto, pues que ha fallecido en condiciones, pues bueno, complicadas, ¿no? El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, está creciendo a tope también. Es un trastorno en el que la persona se obsesiona con algunas ideas y le surge la necesidad imperiosa de hacer algo para aliviar este nerviosismo mental, ¿no? Las compulsiones. Podemos hablar de ello más adelante si queréis, pero tan solo que veáis un poco el panorama del riesgo de la enfermedad mental en la actualidad, ¿no? Además, claro, por el hecho de estar aislados y seguir sufriendo todo ello y no poder salir, no poder ir al médico con la misma facilidad, las personas que ya tienen trastornos de por sí, antes del periodo, pues, bueno, se les ha complicado probablemente más, ¿no? Incluso trastornos un poco más complejos como los de tipo psicótico, trastornos bipolares, es un poquito más complejo. Curiosamente, han aumentado también las demandas de divorcio. Un dato un poco curioso. Bueno, señal de que la convivencia tan intensa pasa factura a las parejas, ¿no? Ha aumentado también las demandas o las denuncias de violencia de género. Por la tele lo vemos y es una realidad, ¿no? Y muchas más cosas como el insomnio, el sobrepeso, la apatía, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los escolares. Entonces pueden ser síntomas aislados, el insomnio puede ser solo insomnio, o también puede ser que forme parte de un cuadro de depresión o de ansiedad. Todo ello. Entonces, tal vez son problemas que cualquiera de nosotros puede estar pasando. Apostaría a que el insomnio, varios de nosotros, y el sobrepeso, todos. Quien diga lo contrario, miente. Entonces, claro que también depende del grupo de edad, de la clase social o del tipo de familia. No nos engañemos. No es lo mismo pasar una cuarentena en un piso de 40 metros cuadrados, 4 personas, o en una habitación alquilada, que pasar la cuarentena en un dúplex, ¿no? Es muy diferente. O en un ático de 100 metros cuadrados. Entonces, no es lo mismo tampoco. No es lo mismo cómo lo pasan los jóvenes en edad escolar, que tienen, pues, bueno, que están en esa fase de autodescubrimiento, de autoafirmación, que evidentemente no es lo mismo que la gente mayor, que tiene más miedo al contagio, al aislamiento. Es diferente también cómo lo viven los profesionales de la sanidad, ¿no? Que están ahí en la primera línea, directamente con el contacto con la muerte, con la enfermedad grave, con las UCIs. Entonces, cada uno lo vive de manera diferente y cada uno requeriría tal vez consejos diferentes, ¿no? en cada caso. Pero también hay consejos generales. Entonces, ¿qué herramientas nos ofrece la psicología, después de esta introducción, y el espiritismo, naturalmente, para enfrentarnos a este malestar? Entonces, la psicología, como sabemos, seguramente todos, se encarga de cómo funciona lo que tenemos
Bueno, igual no es bien lo que tenemos aquí dentro. La psicología se encarga de cómo funciona la mente. Especialmente para la psicología cognitiva, que es la que yo practico un poco más, lo más importante son los pensamientos. Decimos que los pensamientos generan las emociones y la conducta. El origen de todo son los pensamientos. Hay otras corrientes un poco diferentes de psicología, pero la nuestra afirma esto. De hecho, Epícteto, un filósofo griego del primer siglo antes de Cristo, decía esa frase tan famosa de no es lo que nos pasa lo que nos perturba, sino lo que nos decimos sobre lo que nos perturba. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os suena esta frase? De hecho, hay un poeta español que es Ramón de Campoamor, contemporáneo de Kardec, que tiene este poema tan conocido que es: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es del color del cristal con que se mira. Entonces, según esto, dos personas iguales que hayan vivido la misma situación no tienen por qué sentir lo mismo, ni reaccionar de la misma manera. Es importante entender esto, ¿no? Y si hay alguna duda, me lo decís ahora mismo, si queréis. Porque es una parte importante, ¿no? Entender que la mente es lo que nos provoca el estado de ánimo, no es lo que nos pasa. Luego os pondré ejemplos, si queréis, pero es la primera cuestión importante. Hacernos responsables de nuestras emociones a través del pensamiento. Veremos cómo. Entonces, no podemos negar que lo que nos sucede tiene un impacto en nuestro estado mental, un impacto inmediato. Esto está claro, esto también hemos de admitirlo. Ahora bien, ese impacto, una vez pasados unos momentos iniciales, más o menos largos, lo podemos modular. Eso es, Ana. Lo podemos modular, lo podemos trabajar y lo necesitamos trabajar por nuestro propio bien. Entonces, bueno, de ello se encarga la psicología cognitiva, de ayudarnos a encontrar la forma más racional, más sana, de interpretar lo que nos pasa. Con ejemplos lo veréis mejor seguro. Bueno, espero que se entienda hasta aquí más o menos. Entonces, ¿por qué interpretamos las cosas de una manera o de otra? ¿Por qué, por ejemplo, Janaína y Mari Carmen, ante lo mismo, se sienten diferente? Una se siente enfadada, otra triste, otra no le importa y otra se preocupa. ¿Por qué? Bueno, hay varias formas de entender esto, ¿no? Por un lado, sabemos que, aunque seamos más o menos mayores ya, la infancia es fundamental, ¿no? Cómo de pequeños hemos aprendido a ver el mundo nos marca probablemente para toda la vida, aunque se puede cambiar, pero es un punto de partida. Es la influencia del entorno más próximo, los padres, los educadores más cercanos. Es cierto que traemos tendencias de vidas pasadas, lo sabemos, pero este periodo no deja de ser una oportunidad maravillosa para cambiarlas ya rápido, ¿no? ¿Okay? La ciencia dice que también genéticamente estamos más predispuestos a la depresión o a la ansiedad. Es posible, ¿no? Todavía hay hipótesis por investigar más, pero está claro que hay estudios genéticos con gemelos, por ejemplo, que confirman que sí, que la depresión se transmite en un 30% a la siguiente generación. Ahora bien, nosotros espíritas también sabemos que se despierte o no los genes dependen de varias cosas. La ciencia ya dice que nuestra conducta, que nuestra forma de vida y el ambiente favorece o no que un gen se exprese. Pero también sabemos nosotros que nuestro programa espiritual también tiene sus reglas, ¿no? Igual en nuestro programa no está que se despierte. Y pase lo que pase, no se va a despertar. O lo contrario. ¿Okay? Entonces, hay evidentemente también otros factores como son traumas o eventos graves durante la vida que también nos marcan. Aunque no sean en la infancia, sean más de jóvenes o de adultos,
hay cosas que realmente tienen un impacto en la mente fuerte. Pero aún así, eso se puede trabajar. Igual cuesta más, en algunos casos. Igual tan solo podemos conseguir que la persona tenga un nivel de vida razonable. Pero bueno, es cierto que en la vida hay traumas también que nos chocan. Y este momento puede ser uno de ellos, ¿no? Infelizmente podemos tener médicos o enfermeras, imaginaos en geriátricos, por ejemplo, donde bueno, han tenido muchos problemas, el impacto que eso puede generar en la psique de los auxiliares o auxiliares de enfermería, etcétera, ¿no? Bueno, hay que evaluar bien. Entonces, cuanto antes se coja y antes se trate, naturalmente más probabilidades habrá de darle la vuelta al tema, ¿no? Pero es un impacto, o sea, es un momento que dejará algunas marcas en el colectivo, ¿no? Jung diría, pues, unas marcas en el inconsciente colectivo, seguro, ¿no? Aunque como especie superaremos esto, seguro, ya hablaremos de ello, ¿no? Porque siempre ha habido pandemias y tampoco es que nos acordemos mucho, aunque están ahí en nuestro inconsciente colectivo. Bueno, por supuesto también hay influencias culturales, sociales, mensajes de los medios de comunicación, de la televisión, ¿no? de la radio, de las películas, que tenemos muy instaladas aquí dentro. Por ejemplo, escuchad estas ideas, estas frases. Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. ¿Eh? Fue número 1 en las ventas de canciones. Te necesito como el aire que respiro. No puedo vivir sin ti. No valgo sin tu amor. Ojo, nunca te des por vencido. Nada es imposible. Estas igual no las tenemos tan claras. Lo que imaginas, lo haces realidad. Como dice El Secreto. Nunca es tarde. El amor todo lo vence. Bueno, suenan bien, ¿verdad? Muchas de ellas. Nos cautivan. Nos enganchan fácilmente. Toma tú. No. Pero sí, aprovecho para beber. Entonces, estos pensamientos están en el aire también. Si nos paramos a pensar un poco, veremos que son completamente absurdos. En algunas, y si estuviera Alfredo, seguro que me las debatiría, porque le conozco un poco, no sé, me acuerdo. Cuesta un poco más verlo y se pueden argumentar. Puedes buscarle 4 pies o 5 pies al gato, lo que sea. Pero si las analizamos científicamente, son lo que llamamos creencias irracionales, que nos conducen a la locura, a la depresión, a la ansiedad, a la perturbación emocional. Hablaremos un poquito más de ello más adelante. Entonces, como hemos visto hasta ahora, si nos dejamos guiar mentalmente, si nos dejamos guiar sin cuestionarnos nuestras creencias fundamentales, si vamos ciegos por el mundo sin pensar, bueno, esto será cierto, se nos pueden colar ideas ilógicas y irracionales. Sin embargo, con un poco de vigilancia, hora y vigía, podemos pasar a elegir conscientemente lo que pensamos. Al menos filtrar un poco lo que no nos interesa. Entonces, simplemente, entre comillas, hay que observar un poco más. No creerse todo lo que viene a nuestra mente. Es interesante afirmar esto porque en este medio espírita, porque como nosotros sabemos, los espíritus desencarnados que están aquí con vosotros, ejercen mucha influencia en lo que pensamos y en lo que sentimos, ¿no es así? A pesar de ello, aún así, nuestra vigilancia mental debe ser capaz de filtrar lo que no queremos, lo que no nos ayuda, y quedarnos solamente con aquello que voluntariamente elegimos pensar. Y esto puede generar un debate en muchos foros. Lo sé. Fijaos que en la cuestión 461 del Libro de los Espíritus, 461, si lo tenéis por ahí lo podéis consultar, Kardec les pregunta,
si es posible distinguir lo que es nuestro de lo que no. Todos nos lo hemos preguntado alguna vez nosotros, seguro. Entonces, los espíritus te respondieron, es posible, pero es innecesario. Es más, dicen, no hay gran interés para vosotros en hacer esa distinción. Y es frecuentemente útil que no lo sepáis. Actuaréis más libremente. Si os decidís por el bien o por el mal camino, será vuestra responsabilidad. O sea, para mí esta cuestión es relevante porque de nuevo recae sobre nosotros la responsabilidad de lo que pensamos y de lo que sentimos, alejándonos a veces de algún pensamiento un poco más, desde mi punto de vista personal, fanático, de decir que muchas cosas de las que nos pasan son los espíritus. Bueno, vamos a, como mínimo, analizar, a ver cuál es mi conducta, cuál es mi tendencia. Claro que puede haber influencia, sabemos de ello, pero bueno, hasta qué punto nosotros somos quienes la alimentamos o quienes la permitimos. Pero bueno, es un tema que no entraremos del todo ahora, pero es muy interesante. Fijaos que de todos los pensamientos que circulan por la mente a lo largo del día, que no sé si sabéis cuántos son, no sé si habéis parado a pensar a contar, cuántos pensamientos tenemos. Yo creo que Andrea lo sabe porque me lo dijo una vez, creo. Son unos 60.000, más o menos, ¿no? Seguramente que algunos más y otros menos. Depende de cada uno, pero más o menos la media es esa. Entonces, de todos ellos somos capaces, si nos lo proponemos, de alimentar a algunos y de poner a dieta a otros. ¿Okay? Insisto, no nos hemos de creer, en definitiva, todo lo que nos pasa por la mente, sea de origen inconsciente o espiritual. Hemos de elegir conscientemente lo que pensamos y descartar lo que no nos interesa. Es el punto número 1 o 2 de esta presentación. Es verdad, es que no solo hemos de elegir lo que hacemos o lo que decimos, también lo que pensamos. ¿Okay? Todo es más complejo, estoy simplificando un poco, pero la idea general es esta. En el trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, en el TOC, decimos que a las personas les vienen muchos pensamientos intrusivos que no puede controlar. Y cuando tratamos a estos pacientes, les explicamos que pensamientos intrusivos todos tenemos. Es imposible controlar absolutamente a los pensamientos. Imposible. Yo creo que ni el Dalai Lama los puede controlar, ¿no? Porque el subconsciente no lo controlamos y el subconsciente hace asociaciones fáciles con las cosas del entorno y nos emite, como pop-ups, nos emite, como pestañas que salen en el ordenador, nos emite cosas. Entonces, lo que pasa es que una vez detectamos en el TOC, por ejemplo, que es un pensamiento intrusivo, no le hacemos caso. Hemos de desecharlo con tranquilidad, etiquetarlo, como se dice en mindfulness, y decir, un pensamiento un poco extraño. Vale, no le hago caso y lo descarto. Esto lo hacemos habitualmente todos. A los que tienen TOC les cuesta un poco más. Les cogen miedo esos pensamientos. Yo recuerdo un paciente que tiene un TOC. En este caso es una imagen intrusiva. No es un pensamiento así dialéctico, sino es una imagen. La imagen del demonio, del diablo, curiosamente. Entonces, podríamos analizar si es un espíritu o si es una imagen elaborada por su propia psique. Podríamos debatirlo. Pero como hemos visto en esta pregunta, 461, igual ni nos interesa. Porque en el contexto de este paciente, probablemente no le interese entrar en ello, tampoco, a priori. Ahora, sí que le podemos explicar, tranquilo, no te asustes. No le hagas caso, es una imagen intrusiva tan solo. Déjala pasar, no le cojas miedo. Porque lo que le engancha a la obsesión y a la ansiedad es comenzar a pensar, hostias, ¿será que es el demonio? ¿Y si yo lo atraigo por algo? Es un buen chico. ¿Y si?
porque además lo ve como en las películas, con la cola, con los cuernos. Bueno, entonces, en este caso, que podríamos debatir, ya os digo, si es un espíritu o no, lo que les enseñamos es a no hacer caso a los pensamientos que no quiere mantener en su mente. Bueno, es un ejemplo un poco llamativo, pero es un ejemplo. Como herramienta hablaremos en primer lugar no solo de entender eso, sino de la aceptación racional. Aceptar. Okay. La aceptación racional no quiere decir una aceptación ciega, sino aquella que comprende que estamos sometidos a unas leyes universales de las que no nos podemos escapar, como por ejemplo la ley de causa y efecto, la reencarnación. Fijaos bien. En nuestro conocimiento espírita podemos perfectamente aceptar racionalmente la cuestión de la justicia de las aflicciones, como nos enseña el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 5, por cierto, bienaventurados los que sufren, ¿no? Según el cual las vicisitudes de la vida, lo que nos pasa, los sufrimientos, en muchas ocasiones, en algunas al menos, en todas, derivan de una causa justa. Decía, algunas tienen que ver con la vida anterior, vidas anteriores, otras con esta vida. Eso nos lo explica, pero todas tienen una causa justa, aunque ésta permanezca oculta, aunque no sepamos cuál es. Nos advierten Chico Xavier y Manuel en Camino, Verdad y Vida que, de modo general, la criatura no medita en la armonía de las circunstancias que se ajustan en la tierra en favor de su perfeccionamiento espiritual. Nos partamos de ahí, por lo tanto, pensemos convencidos, aceptemos que lo que nos ocurre, aunque sea incómodo y desagradable, está pasando para nuestro bien mayor, para nuestro desarrollo espiritual. Y eso seguro que en CEACH lo habéis hablado cuando hayáis discutido por qué la pandemia. Estoy seguro. Entonces, aceptarlo implica también, desde un punto de vista más amplio y esperanzador, es decir, siendo capaces de ver como en una foto en panorámica, más allá de lo inmediato, de lo que tenemos apenas delante de las narices. En ese caso, si pensamos más abiertamente, podremos entender que epidemias como estas suceden cada cierto tiempo. De hecho, en la época de Kardec, él sufrió una epidemia también. Y en la revista Espírita está narrada esta historia de la epidemia de cólera en la isla de Mauricio, que en Europa también tenían cólera, ¿no? Pero bueno, el grupo espírita de la isla Mauricio mantenía cartas con la Sociedad Espírita de París, ¿no? Entonces, ellos también sufrieron. Entonces, cada cierto tiempo van viniendo estas epidemias o pandemias y las vamos superando, ¿no? Si alargamos la visión de, bueno, esto puede pasar, mejor aceptarlo porque puede volver a pasar en un futuro y, bueno, y lo pasaremos. Incluso mejoraremos en algunas cosas. O sea, hemos de entender que, desde un punto de vista un poco más poético, aunque nos cubra la capa oscura de la temida muerte, a nosotros o a algún ser querido, abriremos de nuevo los ojos en el hogar al que realmente pertenecemos, para continuar con el viaje que no tiene fin. También nos dice el Evangelio que no nos perdamos en dolorosos lamentos por quienes mueren prematuramente. Dice, precisamos, dice los espíritus en aquel mismo capítulo, elevarnos encima de la inmediatez de la vida para comprender que el bien, muchas veces, está donde juzgáis ver el mal. La sabia providencia donde pensáis divisar la ciega fatalidad del destino. Pues, qué maravilloso, ¿no? Esta herramienta para comprender lo que nos pasa y sentirnos más en paz, ¿no? Y así liberarnos de la ansiedad, tal vez, o de la depresión. Y esto, el espiritismo es una joya lo que tenemos aquí, que los materialistas tal vez desconocen. Entonces, aceptar con esperanza significa también aceptar con calma, confiando. Ante la multitud hambrienta
que había estado escuchando las palabras del Maestro, los discípulos sucumbían ante la preocupación de no saber cómo alimentar a las 5.000 personas. ¿Qué vamos a hacer? Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús, Él, les manda a sentarse. Tened calma. Poneos en grupos. Entonces confiemos una vez más en Él, ¿no? Y aún ahora. ¿Recordáis? Algo parecido también sucedió en el mar de Galilea, cuando la lluvia y el viento pusieron en peligro la barca en la que estaban los apóstoles y Jesús. Él dijo, ¿qué hacéis? ¿Por qué teméis? ¿Por qué me despertáis? Incluso dijo, ¿dónde está vuestra fe? Bueno, en caso de tratarse de una corrección, si así fuera, aceptemos la corrigenda, ya que, como sabemos, bienaventurado el espíritu que comprende la corrección del Señor y la acepta sin quejarse del Evangelio. Emmanuel y Chico Xavier, de nuevo, en el librito Pan Nuestro, es un librito pequeñito, escriben, a veces la reprensión generosa de lo alto, símbolo de su desvelado amor, alcanza al hombre en la forma de advertencia sagrada y silenciosa. En la mayoría de ocasiones, dicen, la mente encarnada repele el aguijón salvador, se sumerge en la noche de la rebeldía, eliminando posibilidades preciosas y cualificando de infortunio insoportable la corrección, la influencia renovadora destinada a clarearle el oscuro y triste camino. Es más, lo mismo también. Entonces, si entendemos lo que nos aflige como siendo una corrección necesaria, el pago de una deuda individual y colectiva, probablemente, de vidas anteriores, ¿por qué entregarnos al desespero y a las lamentaciones? Pues, ¿cuánta sabiduría nos ofrece el espiritismo? Y la psicología está en sintonía completamente, ¿no?, con el concepto que manejamos nosotros de aceptación. Finalmente, el Evangelio nos aconseja, solamente las pruebas bien soportadas pueden conducirnos al reino de Dios. El desánimo es una falta, así como la falta de coraje. La oración, dice el Evangelio, es un bálsamo para el alma, pero no es suficiente. Es preciso que tenga por base una fe viva en la bondad de Dios. Más opulenta será la recompensa de que penosa aflicción. Los psicólogos añadimos, bueno, está bien, pero con la oración tampoco basta. Con la oración y la fe, bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Y ahí entra la psicología cognitiva, el pensamiento racional, que es perfectamente compatible, por supuesto. Este se basa, en primer lugar, en desmontar ciertos mitos, como los de antes, que llamamos creencias irracionales. Una tendencia muy común, por ejemplo, es la de terribilizar. ¿De acuerdo? Es un término que utiliza mi hermano Rafael, que es el autor de algunos libros de psicología, como por ejemplo Las gafas de la felicidad. Hay publicidad gratis para mi hermano. Y que quiere decir que, aun sin darnos cuenta, gratuitamente, nos desbordamos emocionalmente al considerar lo que nos pasa como algo absolutamente terrible, catastrófico, apocalíptico. ¿Cuántos de nosotros exageramos con ese tipo de vocabulario? Bueno, la realidad que conocemos nos demuestra que hemos conseguido superar varias epidemias, crisis económicas, enfermedades, 2 guerras mundiales como colectivo. Incluso la muerte, ya sabemos, no existe, no es el fin de nada, es tan solo un cambio de estado. Pero aún así, aún sabiendo todo esto, muchas veces mantenemos ese discurso de terribilitis, aún sin pruebas que lo demuestren, que es terrible, ¿no? Aún viendo que nos conduce a largo plazo a la ansiedad, a la depresión, aún viendo que es ilógico pensar que por el hecho de preferir, que es coherente, es racional preferir una vida tranquila y feliz, que no lo prefiere, pero aún por el hecho de preferir, la vida no debe
no debe ser absolutamente de color de rosa siempre. Es normal preferirlos, pero lo que es irracional es exigir que la vida sea fácil y cómoda siempre. Es importante esta filosofía de base en la que se mueve mucha gente, las exigencias, una filosofía muy rígida. Bueno, está claro que todo esto es doloroso, es muy incómodo, es desagradable, pero no es insoportable. Esta es la segunda creencia más extendida en el mundo después de la terribilitis, ¿no? La no soportantitis. Es la palabra que usa Rafael también, ¿no? No soportantitis. Veamos el caso que todos conocemos, más o menos, de Stephen Hawking, aquel científico británico que murió de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica. O Christopher Reeves, el autor de Superman, que se cayó del caballo y se quedó tetrapléjico. Pablo Raez, un chico jovencito de español que tuvo leucemia y que hizo una campaña formidable para promover los trasplantes, bueno, para promover el recaudar las donaciones de médula ósea. O Alberto Espinosa, que es aquel chico de las pulseras vermellas, de la serie, ¿no? El protagonista, el autor, de hecho. Y un chico que de muy joven tuvo cáncer también, creo que, si no me equivoco, le amputaron parte de una pierna. Entonces, ¿qué tienen en común estas personas? Pues simplemente que no se decían, entre otras cosas, que lo que les pasaba era insoportable, terrible. No, claro que era duro, complicado, no lo leguemos tampoco, doloroso. Pero de ahí a repetirnos que lo que vives es insoportable, que no lo aguanto más, hay un camino grande, ¿no? Es una transformación mágica, irracional. No sé si me veis bien o no, porque ahí dicen que la conexión es inestable. Yo sigo, yo tiro. Entonces, nada os demostrará que aun siendo algo complicado, difícil, sea insoportable. Y encontramos miles de ejemplos, como por ejemplo Viktor Frankl, que es aquel filósofo psicólogo que pasó por un campo de concentración nazi, y Divaldo habla mucho de la psicología de Viktor Frankl. Bueno, no me queda mucho más, ¿vale? Entonces, volvamos un poco al sin ti no soy nada y demás, ¿no? Entonces, ¿qué creencias irracionales se encuentran detrás del sin ti no soy nada y cosas por el estilo? Pues es lo que Rafael, volvamos a mi hermano querido, denomina las necesititis, ¿vale? Es otra enfermedad mental, necesititis, sostenida por un tipo de creencias de base, como por ejemplo, necesito el amor de esa mujer para ser feliz. No me miréis así, nos pasa constantemente. Entonces, ¿cuántas personas consiguen esa mujer o ese hombre para ser felices? Y al cabo de un tiempo dicen, necesito verme libre de ese hombre, de esa mujer, para ser feliz otra vez. Entonces, vivimos en un momento un poco extraño. Entonces, la necesititis manifiesta un pensamiento extremo, fijaos bien, absolutista, radical. También se expresa en la forma de deberías. Por ejemplo, lo siento, Alfonso, el gobierno debería hacer tal cosa. La vida debería ser de otra manera. Bueno, ahora algo un poco más serio. ¿Cuántos pensamos en nuestros ancianos que han fallecido en residencias de la tercera edad, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos, esto no debería ser así? Deberíamos tratar mejor a nuestros padres y abuelos. Y parece un pensamiento muy racional, pero no lo es. Y este pensamiento en forma de deberías, al final nos arrastra hacia la rabia, la desesperación, el bloqueo, el conflicto. Las cosas no deben ser como nosotros pensamos que deben
ser nada. Ni nuestro cónyuge, ni nuestros hijos, ni el gobierno, ni los espíritus, ¿no? Las cosas simplemente son. Y lo que hay que mejorar, mejorémoslo. Lo que nos damos cuenta de que ya no funciona, arreglémoslo. Pero las cosas no deben ser. En todo caso, un sistema de creencias más flexible y racional, que nos conduce a emociones más adaptativas y sanas, es aquel que se basa en, por ejemplo, preferiríamos que las cosas fueran diferentes. Es una diferencia sutil, pero es muy importante. Entonces, de nuevo, ¿no? Es ilógico pensar que por desear que las cosas sean diferentes, deban serlo. Veamos ejemplos más cotidianos. Por ejemplo, ¿por qué para ser feliz debo tener mucho dinero? ¿Necesito hacer una conferencia perfecta para sentirme bien? ¿O por qué necesito tener pareja? ¿Por qué deben los demás tratarme bien? Todo ello es preferible. Claro que sí, deseable, magnífico, recomendable. Pero no es una condición indispensable para estar bien, para nada. Y la realidad me lo demuestra. ¿Cuánta gente soltera, como yo, por cierto, vive bien, sin ningún problema, ¿no? Sin pareja? Entonces, manejarse por la vida en función de necesititis, terribilitis, deberías, no soportantitis, nos conducirá a la depresión, a la ansiedad, a la ira, a la culpa, a la vergüenza. Son emociones que no son sanas. Ahora os explicaré. En cambio, manejarse por la vida en un modo más flexible y más racional puede que nos lleve a momentos incómodos, desagradables, tristes, molestos, pero desde luego no fatales, ni terribles, ni insoportables, etc. Entonces, hemos de diferenciar, y casi que acabo con esto, con las emociones negativas sanas y las emociones negativas no sanas. La tristeza y la preocupación, por ejemplo, hago una pregunta al aire, ¿vale? No la tenéis que responder ahora. ¿Pero qué diríais que son? ¿Sanas o no sanas? Lo podéis escribir si queréis. Bueno, la tristeza es negativa, pero es sana. Venga, a ver quién lo ha adivinado. Es adaptativa. La preocupación e incluso el enfado es sano y adaptativo. Lo que no es bueno es la depresión, la ansiedad, la ira. Entonces, hay emociones sanas, perfectamente negativas. En cambio, las emociones demasiado intensas son las que nos perjudican. También es importante saber esto, ¿no? Permitirnos estar tristes por lo que ha pasado, permitirnos estar molestos y que dejar que el cuerpo y la mente digieran esas emociones con total calma, con el tiempo que necesiten, que igual son unos días tan solo. Si nos rebelamos contra esas emociones negativas, lo único que haremos será aumentarlas. E incluso tal vez sentirnos culpables por sentirnos tristes. Entonces, admitamos que a veces estamos tristes. Es natural, es normal. Admitamos que nos enfadamos. Sí, podemos enfadarnos. Luego hemos de aprender también, evidentemente, como Andrea muy bien sabe, a ser asertivos. Porque ella da esta clase de asertividad, ¿no? O sea, hemos de expresar el enfado de una forma racional, sana. Pero podemos expresarlo perfectamente. De hecho, es bueno que lo expresemos. Si no, al final petaremos. Finalmente, y ya acabo con dos tres cositas que os he explicado, hemos de trabajar incansablemente. No hay excusas. Claro que no basta con cambiar de filosofía de vida, sino que será conveniente ponerse manos a la obra. Dice el Evangelio, sed como el militar y no deseéis un reposo en el que vuestro cuerpo se agitaría y se entorpecería vuestra alma. Cuando os advenga una causa de sufrimiento o de contrariedad, superadla. Dominad los ímpetus de la impaciencia, de la cólera,
y del desespero. Dicen, bienaventurados los que tienen ocasión de probar la fe, su firmeza, su perseverancia y la submisión a la voluntad de Dios. Esto en psicología se llama exposición. Bienaventurados los que se exponen a los miedos, a las fobias. Es lo mismo, cambia simplemente la forma de decirlo. Entonces, para acabar, aún sometidos a una situación de ERTE, de paro, de aislamiento, de dificultades, una herramienta final. Busquemos incansablemente alternativas. Apoyémonos en conocidos, en amistades. Busquemos esa interacción benéfica con el prójimo, ya que juntos somos más fuertes, obtenemos ideas, recursos. Más nosotros si cabe, espíritas, que disponemos de una familia tan bonita como vosotros, ¿no? Y aquí concluyo el discurso y os doy pie a preguntas. Si queréis plantear algún caso de ansiedad, algún pensamiento, alguna emoción que hayáis tenido estos días, adelante. Igual no me escucháis del todo bien porque mi internet ha estado... Yo te escucho bien. Y Bueno. un segundo yo me perdía la palabra. ¿Me escuchas bien ahora? Mira, Si no hay preguntas. le he hecho a Andrea, confitrión. Bueno, sí, porque se va cortando la voz. Me silencio, Andrea, te dejo, ¿vale? Bueno, vale. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a mano alzada? Que, bueno, si tenemos, aquí tenemos, yo por lo menos tengo un montón. Siempre hay un montón de preguntas. Pero no sé, ¿alguien quiere comentar algo o aprovechar que tenemos a Jordi? Si tenéis algún caso personal de ansiedad o de depresión, igual no hace falta explicarlo todo en profundidad, claro, pero bueno, estoy leyendo algunas cosas. Dunia sí que ha puesto aquí, ¿no? He estado todo el confinamiento completo por mi marido, pero si hubiera estado sola, lo más seguro es que me hubiera caído enferma. Un poco como, a veces cuando estamos solos, y además si llevas mucho tiempo con una pareja, quizás sea más difícil, ¿o no? Cuéntanos. Es difícil, es incómodo, pero cuánta gente lo ha pasado sola y lo ha conseguido pasar, ¿no? Gracias a Dios tenemos internet, tenemos teléfono. Está claro que estar sola es peor, es más complicado que estando en compañía. Pero incluso estando en compañía no es garantía de pasarlo bien. Así que, bueno. Yo creo que hay que salvar un poco más con el tema de hábito, ¿no? Si tú ya llevas mucho tiempo con una persona, claro, a la vez también que, bueno, al final cuando estás solo te acostumbras también, ¿no? Al final te adaptas a tener, ¿no? Este espacio contigo mismo y tener relaciones diferentes, ¿no? Una manera de visualizar diferente las cosas. Yo creo que va un poco más de la personalidad de uno, ¿no? Ah, mira qué interesante este comentario. No sé, yo por ejemplo a mí me gusta estar con alguien también, a ver, a mí me parece mejor, ¿no? Pero yo conozco a mucha gente que lo lleva muy bien. La cuestión es sentirse solo, ¿no? Es saber vivir con uno mismo y vivir solo. Yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Lo que es la soledad y saber vivir solo, ¿no? Pero yo creo que es la personalidad, entiendo yo, no sé. Solos nunca estamos, en realidad. Para comenzar, tenemos espíritus cerca, ¿no? Pero bueno, encarnados también tenemos, ¿no? A fácil acceso. Si no por internet o por teléfono, es cierto que ahora no podemos salir a picar al vecino. Pero, bueno, yo cuestionaría, ¿solos del todo estamos realmente alguna vez? Menos en Barcelona, ¿no? Que hay una superpoblación en la ciudad, ¿no?
Pero claro que la soledad es un elemento de peso, que añade perturbación emocional. Sí, sí, sí. Pero también hay que aprender a vivir un poco solos. Sí. Bueno, yo le tengo una pregunta que, bueno, tiene que ver con, bueno, yo no, he estado también no confinada, ahora sí que he vuelto más a la oficina, pero he estado trabajando más que nunca, ¿no? Es decir, porque ha habido este desequilibrio, ¿no? Que hay algunos que se quedaron sin trabajo. No significa que no han trabajado, porque, ¿no? Estar en casa o con los hijos también tiene su trabajo, pero yo, por ejemplo, he tenido un colapso esos días, bueno, esos meses de más volumen de trabajo por tentar de estar apoyando a la gente, principalmente a la gente que tuvimos que, la empresa donde trabajo, tuvimos que ponerle en ERTE, ¿no? Y lo que ha sido más difícil fue gestionar la ansiedad de lo que es lo que va a pasar mañana. Y por más que hables con las personas, ¿no? De saber de... Sabemos que pasa, ¿no? Que todo tipo de crisis son pasajeras, por más que repetimos, eso es curioso como nosotros, como seres humanos, y por más espiritualistas que somos, espiritualizados y buscamos, y ahora hay un montón de charlas de internet, de psicología, como al final caímos otra vez, ¿no? Es como, no sé, es algo como, no sé, está marcado en nuestro gen, o es un mal hábito que llevamos, no sé, ahora con la sociedad, o tiene que ver también con nuestra... Yo siempre me caigo como, ¿por qué otra vez caímos en esta ansiedad sabiendo que eso puede pasar? Y no hace mucho que hemos salido de una crisis. De hecho, hemos tardado 10 años casi para salir de la última crisis. Y parece que eso es todo nuevo otra vez, ¿no? Es verdad que la manera como se desarrolla es diferente, pero, por ejemplo, lo que estamos viviendo, vivieron las personas que vivieron la crisis de la tuberculosis, cuando se descubrió el VIH, otros tipos de pandemia de salud, ¿no? Que digo, no económicas. Entonces, ¿por qué al final caemos siempre en este bucle, ¿no? Es la duda que siempre tengo yo, que me pongo a pensar. Bueno, yo no sé si, por lo que me cuentas, te cargase con demasiado trabajo. Y tan solo el agotamiento y el excesivo estrés, las excesivas demandas, pueden perfectamente hacer que surjan síntomas de ansiedad. Recuerda que la ansiedad tiene una parte mental, cognitiva, que te preguntaré también, tiene una parte también fisiológica, que es que en momentos de estrés, nuestro cuerpo segrega algunas sustancias, como por ejemplo adrenalina y cortisol. Estas sustancias hacen que el corazón se acelere, la respiración también, que sudemos más, que las pupilas se dilaten, que el estómago se cierre, que la piel que los pelos de la piel se ericen. Porque estas sustancias preparan nuestro cuerpo para luchar o huir, ¿no? Es un mecanismo ancestral. Si lo mantienes durante mucho tiempo, estas sustancias no están preparadas para ser segregadas durante mucho tiempo y acaban provocando insomnio, provocando malestares de diferente tipo. Entonces, igual el estrés prolongado perfectamente puede ser una causa de que ahí salgan síntomas de ansiedad. Sin embargo, yo te preguntaría, ¿qué pensabas en esos momentos de elevada ansiedad? Yo pensaba en el porvenir, pero ahí ya era, es eso, de tener un poco, no sé, tener más el conocimiento, ¿no? Del propio espiritismo, pero caímos, ¿no? Es decir, por más que conozcas, por más que estudies, es que al final te envuelve en la ansiedad de los demás también. Yo tengo mis propias ansiedades también, que creo que es normal, pero cuando ves, parece que escapa del control. Entonces, es curioso crear este hábito de no caer, ¿no? En este, bueno, a veces estrés, ¿no? Ansiedad colectiva. Es bastante difícil. La práctica todo es más difícil, ¿no? Es posible, pero es más difícil, ¿no? De centrarse otra vez. Yo lo que paraba era, me levantaba después de varias llamadas de gente pasando mal, cosas así, me respiraba, hacía mis mentalizaciones, oraciones, o como queremos llamar. Me tranquilizaba, pero ha sido más difícil poder separar, ¿no? En el fondo, lo que surgen son esas creencias fundamentales que tal vez aprendiste tiempo atrás, que todavía las tienes un poco frescas o que te saltan automáticamente. Son pensamientos de alarma,
de terribilitis, de qué va a pasar, será terrible si la cosa no funciona, será terrible si no conseguimos resolver esto. No puedo soportar ver a mis compañeros sufrir. Y otros pensamientos que automáticamente surgen porque los tenemos todos grabados en el subconsciente, ¿no? En las profundidades de la mente. Gracias, Jordi. Tenemos una pregunta de Claudia, que ella pregunta, ¿cómo llevar la soledad acompañada? Sí, la he visto, joder. Esto es fácil, Jordi. No, yo le preguntaría a esta persona qué quiere decir, ¿no? O sea, ¿qué significa soledad acompañada? ¿Hay fallos de comunicación con la pareja? En este caso le diría, bueno, intenta hablar con la pareja, ¿no? ¿Por qué no? Aprovechar este confinamiento para establecer puentes, lazos. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Vemos una película juntos? ¿Quieres jugar una partida al parchís o lo que sea? La soledad acompañada es un poco rara, ¿no? Me gustaría saber qué hay en el fondo, qué hay detrás. No sé si quiere hablar Dunia y explicarme. O se ha ido ya igual. Este fue Claudia que preguntó. Claudia, ¿tú quieres concretar un poquito más a Jordi? Si quieres, por favor, levanta la mano porque si no, no te encuentro aquí en los participantes. De todas maneras, Jordi, hay una otra pregunta también que pone, bueno, no sé el nombre, solo tiene un número de teléfono. ¿El confinamiento puede hacer con que nos veamos más los propios defectos? Ah, qué bueno. ¿Y las virtudes, no? Sí, el confinamiento es un periodo como un retiro espiritual, ¿no? Hemos vivido un retiro espiritual forzado en el que hemos podido observarnos. Voy entendiendo un poco lo que quiere decir este comentario, pero claro, es un tiempo de reflexión. ¿Por qué no? Ver los defectos, pero no hay que terribilizar los defectos tampoco. Todo el mundo tiene defectos, somos seres humanos que fallan y eso es maravilloso. Y si rascas un poquito, seguro que encuentras también alguna virtud, ¿no? Aunque sea la virtud de estar vivo. Es que a veces hacemos mucha lista de las cosas malas y nos olvidamos de hacer un poquito de las cosas buenas que nos pasa y que somos también. Ahí tenemos muchas aptitudes, habilidades y así es más fácil, no sé, porque nos duele quizás y te llama más la atención, ¿no? Y todos somos maravillosos. No sé el nombre de la persona que ha puesto el comentario, No, pero... yo tampoco, solo tengo el número de teléfono. Pues, María, ha dicho María, que se llama María. María, por estar aquí ya eres una persona maravillosa. Entonces, tienes la virtud de compartir un ratito con nosotros y de darnos tu compañía también. O sea que el ser humano tiene un valor intrínseco como ser humano que puede aprender, que puede amar. Aunque fallemos 1000 veces, da igual. Seguimos siendo seres humanos maravillosos. No importa fallar. Hemos de, por supuesto, levantarnos e intentar corregirlo. Pero el valor de nuestra autoestima, que es un concepto también profundo en psicología, es preferible colocarla en cosas intrínsecas, no en las cosas que hacemos bien, mal, elogios, críticas, éxitos, fracasos. No, no. Valemos porque somos seres humanos, hijos de Dios, si queremos además, espíritus con una capacidad infinita para caminar hacia adelante. Ya está, nada más. Fallemos lo que haga falta. Que no nos paralice, ¿no? Seguir adelante y mejorarse, sí, sí. Claro. Yo creo que no hay ninguna otra más pregunta. Molt bé. No sé si al final Claudia quería comentar un poquito más, pero no ha dicho nada. ¿Ves alguna cosita más, Jana? Creo que no, ¿no? El chat ya está. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Ha sido un placer. Y nada, espero que nos veamos. Y nosotros, Jordi, por haber tenido aquí. Ha sido, bueno, pues súper, a mí me ha gustado mucho, me imagino que a todos los compañeros también. Y nada, muchísimas gracias, Jordi, por tu charla. Un besote de todo nuestro corazón y seguramente que seguiremos ahí colaborando. Y muchísima suerte con esa nueva casa de luz que tenemos aquí en Barcelona, que está ahí cerca de Guinardó.
Yo también es otra casa que cuanto más casas de luces, ¿no? Mejor, siempre bienvenidos y que podamos unir de verdad nuestros pensamientos, nuestros trabajos y para eso que estamos, ¿no? Muchas gracias, Jordi. A vosotros. Jana, ¿quieres finalizar y abrimos micrófonos y nos despedimos? No sé si puedo, Dea, porque mi internet es totalmente inestable. Vale, no te preocupes.